Hola a todos, soy Antonio Muñoz, egiptólogo de la Universidad de Leiden y miembro del proyecto C2 y doctorando actualmente de la Universidad Complutense de Madrid. Me gustaría presentaros hoy en esta breve presentación el proceso de digitalización de los grafitis de la montaña tebana y la metodología que el proyecto C2 ha desarrollado para la documentación de toda actividad antrópica dentro del Wadi, sobre todo en las paredes del mismo. El Wadi C2 ya lo conoceréis, es una formación geológica muy central dentro de la necrópolis tebana, con esos dos grandes brazos montañosos que emergen del resto de la formación del macizo central de la montaña tebana. Es un wadi bastante estrecho en comparación con el resto, aunque como veremos resulta de particular interés la actividad que se ha llevado allí, sobre todo por la cantidad de grafitis que se conservan en este wadi en comparación también con el resto de los grafitis conservados en el resto. Hay que pensar que la documentación que llegó hasta nosotros cuando iniciamos este proyecto en el 2017 constaba de un porcentaje del 12% de actividad de grafitis con respecto al total de la montaña tebana, lo cual es verdaderamente significativo. Eh, a la hora de diseñar la metodología de documentación y todo el proceso de documentación de esta actividad, evidentemente tuvimos que servirnos de las bases que nos habían dejado nuestros predecesores dentro del propio Wadi, que si bien habían sido revolucionarias en algún caso y en muchos casos fragmentaria y no del todo detallada, sí que nos proporcionaron una visión un poco de lo que nos íbamos a encontrar y cómo afrontar los diferentes mecanismos de documentación que iban a ser necesarios. El descubrimiento de la cassette en 1881 no aportó gran documentación del exterior, básicamente porque lo que se hizo fue sacar todas las momias de la tumba lo más rápido posible por miedo a los saqueos y a ese respecto ninguna documentación se llevó a cabo del exterior de la tumba y en ningún caso del wadi en su totalidad. El primero, que sí que llevó a cabo una documentación de las paredes del Wadi, que se fijó en esta serie de actividades que se daban en las paredes, fue Wilhelm Spiegelberg a finales del siglo XIX. Sí, del siglo XIX. A este respecto, la actividad que llevó a Spiegelberg fue muy fragmentaria porque eran trabajos que documentó a lo largo de varias décadas y que fue publicando muy parcialmente y con una documentación, como veis en esta que veis aquí, poco detallada. Básicamente, Spiegelberg lo que hizo fue documentar los grafitis que veía a simple vista y desde ese punto de vista la documentación que nos ha llegado hasta ahora, como digo, no es detallada, aunque sí nos da pistas de lo que nos íbamos a encontrar y documenta algunos grafitis que por el estado de conservación tan precario que tiene en las propias paredes del Wadi, pues nos ha documentado una serie de grafitis que han llegado en peor estado hasta nosotros. Hay que decir que dentro del diseño de la metodología fue básicamente eh, principal darnos cuenta de que el estado de conservación era muy precario y si bien había sido estable durante los últimos siglos y probablemente milenios, como vamos a ver, el estado de conservación de algunos de estos grafitis era, era muy dañino, ¿no?, para el propio graffiti y la documentación que teníamos que llevar a cabo era una documentación sobre todo no invasiva, ¿no? En este sentido, todas las nuevas tecnologías nos han ayudado a desarrollar toda esta metodología. El siguiente que hace una documentación de las paredes del Wadi es Jaroslav Cherny, y hemos pegado un salto porque el trabajo que hace Willow, que en los años 10 y 20 en toda la necrópolis y también en el Wadi C2 fue una intervención arqueológica de prospección del Wadi y no una documentación epigráfica de las paredes. Como digo, el siguiente que llegó fue Jaroslav Cherny en los años 60, 50-60, en el que, al igual que Spiegelberg, realizó una documentación más total del resto de la montaña, incluyendo también el Wadi C2, pero como digo, no una documentación metodológica y detallada del propio Wadi. Añadió todo lo que los grafitis que había investigado Spiegelberg y nos dejó algunos más.
la misión que de verdad documentó todas las paredes, no solo del Valle C2, sino del resto de la montaña tebana, fue la publicación de los grafitis de la montaña tebana dirigida por el CEDA, el Centro de Documentación de Estudios del Antiguo Egipto, dirigido por Abdelaziz Sadek a finales de los años 60 y los años 70. Estas publicaciones que se fueron publicando por fascículos, podríamos decir, del resto de la montaña, también incluyó el Valle C2, este que veis aquí en la propia imagen, y desde ese punto de vista sí que nos aportaba una gran información documental al proyecto, a nuestro propio proyecto, ¿no? Fueron los primeros en levantar mapas topográficos, incluyendo la posición exacta de los grafitis, lo que nos ha ayudado también a encontrarlos nosotros de nuevo. Y luego sí que se hicieron unos dibujos bastante detallados de estos grafitis. Lo que no se había llevado a cabo en este momento, también por la época que les tocó, fue una documentación fotográfica o digital que documentara toda esta actividad. Desde ese punto de vista teníamos una documentación que, si bien había sido parcial y fragmentaria, perdón, de todo el C2, nos daba toda una aproximación tanto metodológica como textual de lo que se estaba produciendo allí. Finalmente, el proyecto C2 inició una labor de documentación durante estas dos primeras campañas, destinadas por un lado a entender lo que estaba pasando dentro del propio Wadi, cuál es la importancia de ese espacio en relación con la cassette y otros elementos arqueológicos que pudieran ser descubiertos. Y desde ese punto de vista, en un primer momento, se intentó relocalizar y redocumentar todos los grafitis ya localizados tanto por Spiegelberg, Cherny y Sadek, y además intentar encontrar nuevos grafitis. Esta misión ha sido todo un éxito en ese sentido, porque hemos encontrado un gran número de grafitis nuevos en las paredes del Wadi que no habían sido documentados previamente, algunos con aparente importancia histórica, como ya han sido presentados en diferentes congresos. Y desde ese punto de vista lo que nos interesaba era redocumentar todos estos grafitis aplicando las nuevas tecnologías, como digo, unas tecnologías no invasivas, pero que documentaran totalmente la actividad antrópica en las paredes del valle. Los tipos de graffiti que nos hemos encontrado van desde todas las tipologías y puntos de vista. Tenemos mezclas de texto con grafitis figurativos, como estos que veis aquí. Tenemos grafitis solo figurativos. Hay que destacar que algunos se ven excelentemente bien, como estos que veis aquí, y otros, pues como este personaje en posición de duelo, veis que son trazos excesivamente finos, muy disimulados ya por la erosión de los años, por el paso del tiempo, y que realmente es dificultoso volver a encontrar tanto los que ya estaban documentados como estos nuevos, ¿no? En ese sentido, hemos tenido que elaborar toda una documentación, no solo para volver a identificarlos, sino para que quedara una documentación exhaustiva de cada uno de ellos. Además, nos hemos tenido que enfrentar a los procesos de vandalismo que se han desarrollado desde época antigua hasta época muy moderna, ¿no? Tenemos vandalismo a lo largo de todo el Wadi, y eso dificulta aún más el hecho de identificarlos, porque, como veis, todas las inscripciones y todos los grafitis modernos están por encima de los propios grafitis antiguos. Veis aquí las líneas de los grafitis antiguos, y dificulta aún más tanto el proceso de localización como el proceso de documentación, ¿no? En ese sentido, las nuevas tecnologías lo que nos han ayudado es a realizar una documentación que nos permite un poco separar los grafitis antiguos de los nuevos, y también entender cuál ha sido todo ese proceso de vandalización del propio Wadi. Además, nos hemos tenido que enfrentar a la propia dificultad física del terreno en zonas muy escarpadas, o, como en este caso, en zonas de una altura de más de 4 metros, con lo cual se tuvieron que montar andamios y otro tipo de estructuras para poder fotografiar y documentar estos grafitis localizados a una altura mayor. Además, como digo, uno de los principales intereses que tenía el proyecto era entender el espacio en sí mismo, ¿no? ¿Por qué este lugar fue importante? ¿Por qué la cassette real se localizó en este punto?
y cuál había sido la actividad con esta hipótesis de que probablemente no era un escondite, sino que era un sitio muy conocido. Y de hecho la actividad antrópica que se ha desarrollado en todo el Wadi, sobre todo en forma de grafitis, nos indica que era un lugar de bastante paso, o al menos era un lugar al que iba bastante gente y realizaba este tipo de actividades. Desde ese punto de vista, el uso de sistemas de información geográfica, de los sistemas SIG, nos ha ayudado también a documentar espacialmente estos grafitis y hacer análisis, numerosos análisis de proximidad, localización, interrelación entre los propios grafitis y entender cómo funcionaba el espacio dentro de todo el contexto funerario. A este respecto, la metodología se inició utilizando las ya conocidas secciones que había realizado el CEDAE. Hemos querido siempre marcar una línea de continuidad con los investigadores que habían pasado antes que nosotros por el Wadi, y en ese sentido hemos mantenido tanto los sectores como la numeración. Hemos seguido numerando los grafitis de acuerdo a la secuencia histórica que habían utilizado ellos y, como digo, las secciones también. Para ello se utilizaron tanto fotografías como imágenes satelitales que se incluyeron también en el sistema de información geográfica a la hora de realizar posteriores análisis. Además, desde un primer momento nos dimos cuenta que la documentación fotogramétrica era esencial para el proyecto debido a las complicaciones del terreno. En ese sentido, se realizaron fotogrametrías de cada sector individualmente, así como un modelo de elevación de fotogrametría de todo el Wadi en sí. Todo esto se irá incluido también en los sistemas de información geográfica para darnos modelos 3D que nos permitan prácticamente hacer una base de datos totalmente interactiva donde aparezcan directamente los grafitis en estos modelos en 3 dimensiones. Hemos estado desde el proyecto C2 muy comprometidos con esta documentación digital porque además es una documentación tremendamente detallista y detallada de las montañas y de los propios procesos geológicos que se producen en la montaña, y desde ese punto de vista nos produce una documentación no invasiva y que además nos permite revisitar el lugar en cualquier momento. Lo primero que se hizo fue una aproximación al terreno para, como decía, redescubrir todos los grafitis ya documentados e intentar encontrar nuevos grafitis. La documentación que se hacía en el campo consistía en una ficha con diferentes apartados, tanto técnicos como totalmente subjetivos. Es decir, nos interesaba no solo la aproximación puramente científica de medidas, altura, características propias del terreno que se podían medir, sino como aproximaciones subjetivas que nos permitieran hacer posteriores análisis tanto de determinados patrones de actividad como de patrones propios de localización de estos grafitis, ¿no? En ese sentido, se hacía un primer dibujo in situ que vendría acompañado de una fotografía con escala con una resolución lo mayor posible para poder después comprobar todo esto y volver a reanalizar esta ficha de campo en laboratorio, ¿no? Todo esto fue una de las labores que se realizaron tanto en la primera como en la segunda campaña y es lo que nos ha permitido continuar con este proceso de documentación. Estas fotografías fueron sometidas durante los meses posteriores a un proceso de digitalización utilizando determinados filtros tanto en Photoshop como utilizando el software The-Stretch. The-Stretch es un software utilizado tradicionalmente en arte rupestre paleolítico para la identificación de trazos y marcas tanto de pintura como de marcas hechas con sílex o con otro tipo de piedras en la propia pared, de surcos en la propia pared lisa de la montaña, que aplicando una serie de filtros automáticos que aplica el programa te permite identificar las propias líneas artificiales de esta montaña, ¿no? Esta serie de filtros y de digitalizaciones fotográficas lo que nos permitía es realizar dibujos y una documentación posterior. La ficha de campo siempre estaba abierta y disponible para ir haciendo alteraciones en toda la documentación de acuerdo al proceso fotográfico se iba evolucionando. De manera que una vez que se hacía la fotografía y se aplicaban los filtros correspondientes, se podía realizar un dibujo más en detalle
y mucho más preciso del que habían realizado nuestros colegas anteriores. En ese sentido, sí que nos hemos dado cuenta de algunos dibujos en los que detalles que ellos habían dibujado nosotros ahora mismo no los encontramos, y esto puede ser debido a la erosión o simplemente porque la documentación que nos proporciona los procesos digitales nos ofrece una información mucho más clara de todos estos procesos. En ese sentido, eh, además, este tipo de documentación nos permite revisitar estos grafitis en el momento que queramos y poder hacer alteraciones aplicando nuevas tecnologías que vayan surgiendo a lo largo del tiempo. Con todo esto, lo que hicimos fue crear una base de datos, básicamente incluyendo todos los datos de la ficha, así como numerosos otros campos que nos interesaban a la hora de realizar análisis posteriores. En ese sentido, incluíamos no solo, como digo, toda la información que habíamos cubierto in situ, sino también referencias bibliográficas a esos grafitis, donde volver a encontrarlos si estaban ya documentados, y toda la serie de fotografías, tanto las realizadas en el campo como los procesos digitales y de filtrado posteriores, irían incluidos en esta base de datos a fin de que los análisis posteriores nos permitieran tener toda la documentación en su conjunto. Esto incluía también toda la documentación previa que nos habían ofrecido nuestros colegas anteriores. Y en ese sentido lo que hicimos básicamente fue también digitalizar de alguna manera toda la publicación tanto de Cherny, de Spiegelberg y de SADC, incluyendo toda esta información en una macro base de datos que nos permitiera los análisis. Además, el proceso que nos interesaba en cuanto a las relaciones físicas fue crear un GIS, un sistema de información geográfica, en el que incluyéramos tanto toda esta base de datos que habíamos creado con las fichas y las imágenes, etcétera, como toda la información espacial y satelital que nos podían ofrecer. De esta manera nos podíamos hacer cualquier tipo de análisis de ámbito espacial, relaciones entre los grafitis, visibilidad, localizaciones, filtrados por elementos espaciales, estudios hidrográficos también para ver cómo podía haber afectado todo este proceso a los propios grafitis, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido también nos interesaba diseñar un GIS que desde el punto de vista puramente consultivo fuera práctico. Y en ese sentido, al incluir toda esta base de datos, lo que hicimos fue crear un sistema en el que básicamente era una base de datos visual, de manera que en el momento que nosotros pinchábamos en uno de estos puntos que identifican el graffiti con su número de documentación, nos apareciera inmediatamente tanto un dibujo como la fotografía si la hubiera, como las fotografías con los filtros aplicados. De manera que pinchando en cualquiera de estos tuviéramos una vista al instante tanto del propio graffiti como de toda la documentación que nosotros hemos realizado sobre él. Como digo, las posibilidades del GIS no solo ofrecen posibilidades analíticas y de cómo el terreno influye en todo este proceso, sino también básicamente lo que nos ofrece es una base de datos consultiva que además nos ofrece análisis. Esto nos pareció particularmente interesante dentro del proyecto y es un proceso que estamos todavía desarrollando y que esperemos que nos dé mucho más frutos en cuanto a las investigaciones. Además, en nuestra implicación dentro de la propia comunidad egipcia, siempre quisimos ofrecerles a nuestros compañeros egipcios que nos acompañaban del proyecto, así como a otros inspectores del Servicio de Antigüedades, una formación durante la campaña que les permitiera utilizar este tipo de herramientas como el GIS en sus propias investigaciones y en sus propios proyectos. De manera que desarrollamos todo un programa de formación por las tardes en el lugar en el que dormíamos para darles este tipo de formación, además con un software que es el mismo que nosotros utilizamos, que en este caso es el QGIS, que es un software libre, totalmente gratuito, pero con la suficiente potencia para poder realizar todo tipo de análisis de tipo arqueológico. Durante toda la campaña desarrollamos este programa de formación que todos nuestros compañeros pasaron satisfactoriamente y que esperamos que apliquen también dentro de sus propias investigaciones, porque es una herramienta que se está aplicando recientemente en egiptología y que está ofreciendo grandísimos resultados, sobre todo en cuanto a análisis espaciales.
En ese sentido, tenemos una implicación tanto formativa como del propio análisis y del desarrollo del uso de este tipo de aplicaciones en el campo de la egiptología. Y lo que podemos decir a día de hoy es que a nuestro propio proyecto este tipo de herramientas nos está dando muchos resultados. Esta metodología, este workflow, ¿no? Esta línea de trabajo de documentación que hemos desarrollado dentro del proyecto C2 y que le hemos denominado así, metodología C2, ha sido presentada ya también en congresos internacionales, de hecho en el Congreso Internacional de Egiptología en Cairo del año pasado, y ha sido gratamente aceptada por la comunidad y hay previsión de incluirla dentro de otro tipo de metodologías como podría ser la metodología de la Chicago House para la documentación epigráfica. Digamos que combinando varias metodologías podríamos alcanzar niveles de documentación tremendamente exhaustivos y que permitieran no solo un estudio muy científico, sino una aproximación mucho más visual a todo el patrimonio egipcio, sobre todo en contextos como este, en el que muchas veces es difícil de identificar in situ todos los grafitis que nosotros luego podemos ver dentro de la base de datos. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya gustado esta metodología y es, como digo, una metodología que sigue abierta y que seguimos desarrollando dentro del proyecto C2 para la documentación no invasiva y detallada de la actividad que se desarrolló en el WADI C2. Y sin más, me despido. Un saludo a todos y gracias por vuestra atención.